cuando el Señor creó el mundo, hizo la tierra, hizo todo, ¿verdad? Y hay una cosa importante que a mí me llama la atención, que siempre en la creación, después de hacer cada cosa, decía, y vio Dios que era bueno. Era buena la tierra, los animales, los árboles, ¿verdad? Y por último creó al hombre a su imagen y semejanza, yo creo que un poquito menos. A su imagen y semejanza. Y con el hombre no dice que era bueno, sino que dice que era muy bueno. Y Dios lo creó para que fuera su familia. Yo digo, Dios quería tener, no sé, su gente, su casa. Dicen que los judíos tienen sus casas patriarcales, que como que aquí existe también, que en el mismo terreno, ¿verdad? Viven un montón de familias, el padre con todos los hijos, y entonces está el patriarca, que es el que cuida por ellos, ¿verdad? Entonces como que Dios, digo yo, ¿verdad? Como que Dios quería tener su familia patriarcal, ¿verdad? En la tierra. Y también pues su reino, porque cuando hablamos de reino, él habla mucho del reino de los cielos. El reino tiene que tener un rey y tiene que tener unas leyes. Y la única ley que él puso era que no comieran del árbol del bien y del mal. Era la única ley. De ahí todo lo demás estaba permitido. Pero Dios tiene un enemigo. Y digo yo, eso es mío, ¿verdad? Así que pónganlo en tela de duda si no les parece. Pero así como Satanás se había querido apoderar del cielo, ¿verdad? Y estuvo levantando a los ángeles y levantó un tercio de los ángeles que lucharon para tomar, o sea, querían darle el golpe de estado a Dios y quería apoderarse de estar en el lugar de Dios, ¿verdad? Y entonces no pudo y fue arrojado a la tierra. Entonces yo me imagino que lo mismo quiso hacer en la tierra. Bueno, no pude en el cielo, ahora le voy a dar el golpe de estado en la tierra y me voy a apoderar de eso que Dios ha creado. Y entonces él pero aquí no estaba el arcángel, ¿verdad? Con todos los ángeles para pelear. Él se le acercó a Eva. Y ahí me llama la atención que Eva, cuando la Biblia habla de que creó a Eva, dice que es un éser kenecto. ¿Qué quiere decir eso? Un éser es un guerrero. Un guerrero kenecto es complementario. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? Poniendo a la par del hombre una guerrera para que ellos juntos pelearan contra Satanás, ¿verdad? Que estaba aquí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Satanás era astuto, más que todos los animales, dice, ¿verdad? Y entonces se fue directo a la mujer y la convenció. No hubo que pelear, sino que fue por convencimiento, ¿verdad? Solita cayó. Y entonces, ¿qué es lo que hizo con ella? La hizo dudar con que Dios te dijo, ¿verdad? Es que no es cierto, Dios sabe que si vos comes vas a ser igual a Él. O sea que la está haciendo dudar de la voluntad de Dios, la está haciendo dudar de lo que Dios quería, digamos. Como diciendo, te lo prohibió porque no quiere que vos accedas a esos poderes que vas a tener. Dios no quiere que te hagas igual a Él, Dios no quiere. Y le estaba inculcando lo mismo que Él tenía, porque dice, seré igual a Dios, ¿verdad? Dijo cuando subiré al cielo y seré igual a Dios, ¿verdad? Eso mismo se lo estaba inculcando. Si vos comes de ese árbol, vas a ser igual a Dios. Y entonces la mujer cayó y le dio al hombre. Yo escuchaba el otro día una charla que decía, ¿por qué cuando la mujer comió no pasó nada? Y cuando comió el hombre, sí. Yo digo que es porque el hombre, digo yo también, porque el hombre y la mujer juntos eran la imagen de Dios en la tierra, ¿verdad? Y entonces cuando los dos, como imagen, como unidad, ¿verdad? Comieron, entonces fue que Satanás logró tener la autoridad sobre la tierra. ¿Y por qué logró tener la autoridad sobre la tierra? Porque San Pablo dice que si nosotros obedecemos a alguien, nos hacemos esclavos de aquel que obedecemos. Y busqué en Romanos 6:16 dice, no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer.
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, al decidir obedecer a Satanás los dos por encima de Dios, entonces, ¿qué estaban haciendo? Pasando del reino de la luz, del reino de Dios, al reino de Satanás, al reino de las tinieblas, ¿verdad? Y el reino que Satanás hizo o quiso hacer, ¿verdad? Sobre la tierra hizo, como dicen, el reino de las tinieblas. Dios quería amor y trajo odio, Dios quería paz y trajo guerra, Dios quería vida y trajo muerte, Dios puso orden y trajo caos. Entonces, eso es lo que, ahora es a mí, eso es lo que Satanás hizo, ¿verdad? Logró. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno vive en un reino, cuando vive en un país, digamos, tus hijos, ¿qué son? Nicaragüenses, porque nacieron en Nicaragua, ¿verdad? Porque son hijos de nicaragüenses. Y entonces los hijos de Adán y Eva, y todos nosotros, por supuesto, nacimos en ese reino de las tinieblas, nacimos en ese reino del pecado, nacimos en ese reino en esclavitud, porque cuando Satanás obedeció se hizo esclavo. Entonces, en esclavitud de ese reino nacimos todos, ¿verdad? Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Y a mí me llama la atención que San Pablo dice que es grande la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Quién lo podrá? O sea, es sabio, es misericordioso, es bueno, y todos esos atributos los debemos de conocer. ¿Por qué? Porque ¿por qué fue que cayó la mujer? Porque dudó de Dios, no creyó lo que Dios le había dicho. Porque le dijo, no es cierto, no vas a morir, mira, no es cierto lo que te digo. Entonces creyó la mentira y por eso desobedeció. Entonces, Dios necesitaba a alguien que creyera su verdad, o sigue necesitando, ¿verdad? Quienes creamos su verdad, quienes creamos lo que Él dice. Y yo decía algo, ¿quién conoce a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Solo cuando Dios se revela. ¿Y cómo se revela? En primer lugar, en su palabra. Imagínense que son... Bueno, varían según si es la Biblia católica, la Biblia evangélica, pero son 60 y pico libros o más. Y entonces, donde a través de muchísimos años, de siglos, Él fue dando a conocerse a través de su palabra. Y Él lo dejó para que nosotros lo podamos conocer, para que no creamos todas las mentiras que seguimos creyendo. Como una muy común es que Dios es castigador. Creemos más en que Dios es castigador a que Dios es misericordioso. Yo me acuerdo que a mí me impresionó cuando caí en la cuenta, cuando se le presentó a Moisés, que le dijo, Dios grande y misericordioso, le decía, ¿verdad? Que perdona la maldad y la rebelión y el pecado. O sea que la característica, cuando Dios dice, si le pregunto, ajá, ¿cuál es tu característica? ¿Cómo te definirías vos a cada una, verdad? Dios se define como el Dios grande en misericordia. No se define como el juez, como el castigador, sino que el grande es misericordia. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Y como es grande en misericordia, Él no se iba a quedar de brazos cruzados, no nos iba a dejar viviendo bajo un amo, digamos, un amo malo, con el corazón malo. Y entonces Él tuvo misericordia de nosotros. Y entonces Él ideó la forma de que nosotros pudiéramos ser libres de eso, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Mandando a Jesús en forma humana, en forma de hombre. Entonces, ¿qué era lo que se necesitaba? Él mandó a alguien que fue sin pecado, que no cayó en ninguna de las mentiras de Satanás y que fue tentado. Nosotros podemos leer la tentación en el desierto, ¿verdad? Cuando dijo que las piedras se conviertan en pan, que se tirara, que lo adorara, ¿verdad? Solo él sabemos. Pero también está una así medio camuflada cuando Pedro le dice, no señor, que tal cosa no te acontezca, ¿verdad? Y le dice, apártate, Satanás, porque lo quería convencer de que no fuera a la cruz. Y otras que tal vez él en su carne, pues cuando estaba en el Monte de los Olivos, que le decía, Padre, si fuera posible, ¿verdad? Ahí estaba en una lucha interna, ¿verdad? Que voy a ir y que, o sea, estaba en esa lucha. Y entonces, cuando uno está en esa lucha, ¿por qué? Porque hay pensamientos que se le vienen, ¿y quién te los pone? El mismo enemigo.
Y él tuvo varias luchas, pues lo que pasa es que no están así como la tentación, pero si lo leemos vemos que él atravesó varias situaciones, ¿verdad? Y entonces, pero él no cayó en la trampa nunca. Y entonces por eso es el Cordero que sin mancha, que podía representarnos a nosotros. Y entonces él cargó, dice, sobre sí todos nuestros pecados y nos redimió. ¿Qué es la palabra redimió? Que cuando uno es esclavo y alguien te redime, te recompra. Entonces él nos redimió para que ya no fuéramos esclavos. Ya no somos esclavos nosotros de Satanás, ya no somos esclavos, sino que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y cómo lo hizo? Pues como le decía ¿cómo se llama el que llegó de noche donde Jesús, Nicodemo, que cómo iba a entrar al reino de los cielos? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Si tenés que nacer de nuevo por el Espíritu. ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces nacemos de nuevo y ya no nacemos en el reino de las tinieblas, sino que nacemos al reino de la luz y tenemos una nueva ciudadanía y pasamos del reino de la muerte al reino de la vida, de las tinieblas a la luz, del odio al amor. O sea, hay un cambio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? De que todavía estamos en esta tierra, de que todavía Satanás no ha sido lanzado al lago de fuego. Todavía la muerte no ha sido lanzada al lago de fuego. A mí me llamó la atención que en Apocalipsis dice que la muerte es lanzada al lago de fuego, como que es una persona, un espíritu, ¿verdad? O sea, tiene un ente, la muerte, pues, porque dice la muerte también fue lanzada al lago de fuego. Entonces, como todavía no han sido vencidos totalmente, solo nosotros fuimos rescatados, entonces estamos en este mundo y tenemos la lucha siempre, de que Satanás siempre quiere atacarnos a dudar de Dios, a que dudemos de Dios para que no le obedezcamos. Pero cuando uno cambia de reino, yo no sé si alguno de ustedes ha asumido una nueva nacionalidad, pero cuando uno cambia de nacionalidad, lo llevan a juramentarse, y cuando lo juramentan, se compromete uno, ¿verdad?, a defender la nueva patria y a obedecer todas sus leyes. Entonces nosotros cambiamos de nacionalidad, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces nos hemos comprometido, tal vez no nos dimos cuenta, ¿verdad?, pero nos hemos comprometido a obedecer las leyes del reino en el que estamos ahora. Y yo lo he dicho otras veces, de que cómo sabemos si estamos todos en la misma tierra, conviviendo juntos, cómo se sabe quién a qué reino pertenece, pues porque normalmente los reinos, si yo llego aquí a la frontera del norte y me cruzo, llego a Honduras, y si me voy a la frontera del sur, voy a Costa Rica. Pero si estamos todos conviviendo, ¿cómo sabemos quién es quién y a quién pertenece? Y yo digo, se sabe para ver a quién estamos obedeciendo. Según a quién estás obedeciendo, es al reino al que perteneces. ¿Qué leyes estás obedeciendo? ¿Las leyes de Dios o las leyes del mundo? Entonces, si estamos en el reino de Dios, obedecemos las leyes de Dios. Y si estamos en el reino de las tinieblas, obedecemos las leyes de las tinieblas, ¿verdad? ¿Y qué es lo bonito de toda esta historia? Que al final de la historia, Dios tiene preparada una tierra nueva. Y en esa tierra nueva ya no hay nada de lo que Satanás puso, ya no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada de todo eso. No hay malos sentimientos, no hay malos pensamientos. Ahí es el reino del amor, donde el amor. Y fíjense, esto tampoco es bíblico, ¿verdad? Pero he leído varios testimonios de gente que murieron, que fueron al cielo y que volvieron. Y me llama la atención una cosa, que dice que ahí casi no se ocupan las palabras, todos coincidían en eso, sino que se hablan por telepatía. Entonces se imaginan que yo estoy aquí sentada en esta reunión y todos ustedes se están dando cuenta de lo que estoy pensando. Pero no nos avergonzamos, como decía de Adán y Eva, estaban desnudos
y no se avergonzaban, porque eran transparentes, no tenían nada que esconder, ¿verdad? Todo. Y entonces allá vamos a ser transparentes, no vamos a tener nada que esconder, todos se van a dar cuenta de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hay, y sin ningún remordimiento, sin querer ocultarlo. ¿Por qué? Porque todo va a ser bueno, como al principio que decía, era muy bueno, vamos a ser muy buenas, no vamos a tener nada que esconder, no vamos a tener nada, sino que vamos a ser completamente abiertas, transparentes, ¿verdad? Como deberíamos de ser, pero eso va a ser en el nuevo reino. Y lo que Jesús hizo, yo oí una anécdota que me gustó. Decían de que un rey lanzó un decreto, ¿verdad? De que nadie en su reino, no sé qué, no sé cuál era la cosa, nadie podía tomar café, o nadie podía, era algo, un decreto cualquiera, ¿verdad? Y entonces le llegan a contar al rey que su mamá había transgredido el decreto. Y entonces, ni modo, pues tenía que cumplir. Y entonces la lleva la mamá y que el que lo desobedeciera, lo iban a latigar. Entonces agarra a la mamá y la lleva al patio, ¿verdad? Donde la van a latigar, la pone en la posición y le dice al hombre, ¿verdad? Que va a estar ahí, que se prepare, ¿verdad? Y entonces se prepara, el hombre está listo, ¿verdad? Esperando la orden. Y entonces el rey se quita la camisa y agarra a la mamá. Ven para acá. Agarra a la mamá y la cubre. La cubre. Cubre el espacio. La cubre totalmente. Y entonces le dice al hombre, procede ahora. Y él recibió todos los latigazos que le correspondían a la mamá. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Había una condena sobre nosotros, un decreto de muerte por la desobediencia, y Jesús cumplió ese decreto para que nosotros podamos ser libres de pecado y libres de la muerte. Y lo que nos está esperando cuando nosotros muramos es ese reino de paz, ese reino de justicia, ese reino de amor, ese reino donde todo es bueno, donde tantas cosas. Fíjense que tanto es el reino de la luz, esa es otra cosa, tanto es el reino de la luz que no hay sol, no necesita haber sol, sino que el Padre y Jesucristo son el sol del lugar, ellos son los que alumbran, ¿verdad? Entonces va a haber un reino. Cuando el hombre cayó, una de las maldiciones era de que iba a tener que labrar la tierra. Al principio solo iba a tener que extender la mano y agarrar, ¿verdad? La tierra producía y Dios había sembrado y solo era cuidarla. Pero después de la caída, ¿qué le dijo? Vas a tener que trabajar la tierra y con el sudor de tu frente vas a comer. Entonces tenía que empezar a trabajar y te va a producir cardos y espinos. Los espinos, yo creo que no existían, que hasta en ese momento los creó, no sé pues cómo sería la cosa, ¿verdad? Pero te van a producir cardos y espinos. Entonces va a ser difícil, te va a ser difícil conseguir el pan, te va a ser difícil a las mujeres tener hijos, todo va a ser con dolor. Pero después ya no va a ser eso, ya no vamos a, o sea, sí vamos a trabajar, porque dicen que en el cielo no vamos a estar ociosos, vamos a trabajar, vamos a tener cosas que hacer, pero no va a ser un trabajo, no va a ser una carga, no va a ser un peso, va a ser algo deleitoso, va a ser algo que agradable lo que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Y ya no van a tener más hijos, porque ya dice Jesús, ¿verdad? Que en el cielo ya no se dan en casamiento, sino que vamos a ser como los ángeles, ¿verdad? Entonces ya no van a haber más hijos. Y aquí hay un paréntesis también, porque con eso que dicen también cuando el COVID y que ya viene el fin del mundo y que ya viene Jesús y que ya todo se acaba y que, ¿verdad? Todo lo que dicen. Y entonces yo le decía al Señor, y ya mis hijos están teniendo hijos hasta ahorita. Y entonces esos bebés no van a poder crecer, no van a poder llegar a ser personas mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué objeto tiene? Le decía yo, de que tengan hijos ahorita. Y entonces me dijo el Señor, es que si no tienen hijos aquí en la tierra, no van a tener hijos en la eternidad. Entonces, aunque el Señor venga ahorita y están bebecitos, van a crecer en el cielo y van a tener sus hijos en el cielo. Si no los tenemos aquí en la tierra, no
no los vamos a tener en el cielo, ¿verdad? Así que por eso es que lo tenemos aquí, ¿verdad? Para poderlos tener allá en la eternidad, los hijos. Y también a veces dicen que allá nos encontramos con los hijos que hemos perdido, ya sea que hayan sido abortados voluntariamente o que se hayan perdido o cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Los hijos engendrados van a esperarnos allá en el cielo, allá van a estar esos niños. Entonces, además de los que conocemos, vamos a encontrar muchos que no conocemos. Entonces, y porque el Señor se los lleva y allá crecen, ¿verdad? Porque son seres vivos y entonces allá se van, allá los vamos a encontrar. Y aquí viene una cosa, yo no sé por qué he estado oyendo varias enseñanzas últimamente. Y todas las que oí en esta última semana eran mujeres que habían abortado hijos, que en algún momento de su vida habían tomado la decisión de abortar. Y entonces yo decía, pero ¿por qué todas me sale lo mismo? ¿Qué quiere decir eso? No sé qué quiere decir, ¿verdad? Pero ellas decían que fue bien difícil para ellas aceptar el perdón de Dios, perdonarse. Dicen que lo más difícil es perdonarse uno mismo, que fue bien difícil el perdonarse a sí mismo por lo que habían hecho. Y entonces que es una culpa que llevamos. Pero tenemos que saber, y eso creo que es en el capítulo 6 de San Pablo, el 5, el 6 de Romanos, que nos dice que Jesús nos hizo libres de culpa, de cualquier pecado, porque pecado es pecado. Todo el que peca está destituido de la gloria de Dios. Y el sacrificio de Jesús fue para todo el mundo, para todo el pecado. O sea que si aceptaste a Jesús en tu corazón, sos libre de culpa, de cualquier culpa, de cualquier cosa. ¿Qué pasado? ¿Cuál fue tu pasado? ¿Qué hiciste que te avergonzaste? ¿Qué hiciste que no le querés contar a nadie? ¿Qué hiciste que no quisieras que nadie se diera cuenta? O que muy poca gente se diera cuenta. ¿Qué hiciste que cuando te acordaste de avergonzar? Eso ha sido perdonado y ha sido cubierto con la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús para eso fue, para perdonar todos nuestros pecados. Todo, y cuando dice todo es todo, todo. No hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia, todos fuimos perdonados. Yo creo que aquí tengo algo de... Bueno, no es pero dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, una justicia que no tiene que ver con la ley, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, a todos. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, todos hemos pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Entonces todos hemos sido perdonados porque todos hemos pecado de una u otra manera y todos hemos sido perdonados de todos esos pecados. Dicen que cuando llegamos, o cuando nos acusan, ¿verdad? Porque está el acusador de los hermanos, ¿verdad? Que nos acusa día y noche. Dice. Y cuando nos acusa, ¿quién es nuestro abogado? Dice la Biblia. Jesucristo. Dice que tenemos abogado, ¿verdad? Que nos entiende porque Él fue tentado en todo, sin pecado, ¿verdad? Y Él es nuestro abogado. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que cuando le dice, mira esa lo que hizo, mira que no sé qué. Y entonces Jesús dice, mira, mi llaga, mira, yo ya pagué el precio por su pecado. Y entonces cada una ya está cubierta con la sangre de Cristo, ya tiene la vestidura de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, hablan de un intercambio que hay. A Jesús le pusimos nuestra vestidura sucia, le pusimos nuestro pecado, le pusimos nuestra carga a Él, y Él nos dio sus vestiduras de justicia, Él nos dio su santidad, Él nos dio, ¿verdad? Eso de que era sin mancha. Y entonces cuando nos ve Dios, nos ve con el vestido de Cristo. Entonces no nos ve como lo que nosotros hicimos, sino que como lo que Cristo es. Nos ve como Cristo. Y por eso nos ama como que nosotros fuéramos Cristo, ¿verdad? Porque Él ve la imagen de su Hijo en nosotros.
Y entonces, y nos ama y nos va a tener un día a todos allí en el cielo. Y Cristo es el que va a ser el patriarca, ¿verdad? Porque dice que es el mayor de los hermanos. El mayor, el primogénito, es el que hereda. Y cuando el patriarca muere, se quedan a cargo de la familia. Y son los que responsables de cuidar por el bienestar de la familia. Por ejemplo, hay un ejemplo de eso cuando a Lot lo llevaron prisionero y le cuentan a Abraham de que Lot fue hecho prisionero. Entonces Abraham era el mayor, ¿verdad? Lot era su sobrino, él se lo había tomado a su cargo. Entonces cuando sale Abraham de que Lot fue hecho prisionero, él no dijo, ¿qué importa? Él agarró su camino, él se fue para allá y yo por aquí, nada tenemos que ver. No, él se sentía responsable de Lot y armó a sus criados y se fue a la guerra hasta que lo rescató. Y entonces eso es el trabajo del que está al frente de la familia, ¿verdad? Y entonces Jesús pelea por nosotros también. Si nosotros tenemos algo, Él da la cara por nosotros. Él está viendo por nuestras necesidades. Cuando uno de la familia está enfermo, el que está de la cabeza vela por la salud, el de la cabeza vela por la comida, el de la cabeza vela por la protección, el de la cabeza vela por todas las necesidades de todos los que están a su cargo. Y entonces nosotros los tenemos a ellos velando por nosotros. Por eso es que yo no sé, pero a mí nunca me ha faltado la comida. Podré haber tenido necesidades, pero nunca me ha faltado la comida. El Señor está. Lo que pasa es de que ahorita, ¿qué fue lo que dijo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Todavía no hemos llegado, estamos como viendo los destellos, ¿verdad? No hemos llegado a donde tenemos que llegar. Solamente se ha acercado. Entonces lo que vemos ahorita son cosas. A veces recibimos salud sobrenatural, a veces no. A veces hay cosas, ¿verdad?, sobrenaturales que las recibimos y otras no. Pero mientras estamos en esta tierra, que fue lo que nos dijo Jesús, que vamos a tener tribulación, porque vamos a estar con ese enemigo. El versículo de hoy creo que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces vamos a tener a ese enemigo buscando a quien devorar, buscando a quien convencer, buscando a quien engañar, porque el único arma que tiene es el engaño. Cuando nos engaña y nosotros caemos en el engaño y dudamos de Dios, dudamos de la bondad de Dios, dudamos del poder de Dios, dudamos de todo lo que Dios es y decidimos desobedecer. Entonces sigue Él tratando de convencernos a nosotros, ¿verdad? Y allá de nosotros, y por ignorancia, por eso decía la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia, porque no lo hemos conocido y creemos lo que la gente dice. Tenemos una idea distorsionada de Dios, ¿verdad? Pero cuando lo conocemos, como decía ahora Marlene, como nuestro refugio, como nuestro Padre, como nuestra fortaleza, como nuestro todo, que Él está cuidando de nosotros de una manera como no tenemos idea, ¿verdad? 24 horas al día, porque hay un salmo que dice que no se duerme ni se adormece el que cuida a Israel, o sea, Él nunca duerme. Nosotros no dormimos, pero Él está pendiente de nosotros, de todos nuestros detalles, y somos sus hijas. Yo le contaba a Marlene que escribí algo sobre la mujer del flujo de sangre, y entonces, pero me quedó eso, miren, resonando en la cabeza, que cuando la mujer fue sanada, ¿verdad? Y estaba temblando, porque Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y entonces dice, se tuvo que salir del anonimato, tuvo que salir de la multitud y decir, yo fui, ¿verdad? Y que tal vez le iban a decir quién sabe qué cosa. Y Jesús le dijo, hija. Y entonces dicen que es la única vez que está escrito, ¿verdad?, de que Jesús le haya dicho hija a alguien. Hija, le dijo. ¿Y cuándo es que le decimos a alguien hija? Como que le diciendo, yo te protejo, no tengas miedo, aquí estoy yo, mirá, Entonces, fíjense que a mí me quedó esa hija resonando, hija, y cada vez que yo sola me decía, hija,
yo me sentía protegida, me sentía abrazada, me sentía, porque eso somos hijas, le digo, hija, ¿verdad? A mí yo solo me decía hija, y todos esos sentimientos fluían, ¿verdad? Y así Dios nos dice, somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. ¿Qué nos dijo Jesús? Que le digamos Padre nuestro, ¿verdad? Y después dice que el Espíritu Santo es el que nos da el espíritu de adopción para que le digamos Abba, papá. Si nosotros le podemos decir papá, Él nos dice hija. Mi nieta, una de mis nietas, ¿verdad?, le encanta. Papá, le dice. Y entonces el papá le contesta, hija. Y entonces todo el día eso, papá, hija, papá, hija. Entonces ya me imagino yo, hija, hija, ¿verdad? Pero ese hija, yo no sé ustedes, pero a mí me llena como de ternura, de amor, de protección, es una sensación. Y entonces ese es el Padre que tenemos, que nos ama, que te dice, no temas, no te voy a exponer, no temas, no te voy a rechazar, no temas, no te voy a castigar, no temas. Lo que quiero es tenerte aquí, conmigo, amarte, protegerte, guardarte y enseñarte. Porque tenemos que deshacernos de todas las que el mundo nos enseñó, porque venimos saliendo de ese reino, ¿verdad? Cuando los judíos salieron de Egipto, decían, ellos salieron de Egipto, dicen muchos predicadores, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y tuvieron que estar en el desierto 40 años, ¿verdad?, para poder ir cambiando y haciéndose a la manera de Dios. Entonces nosotros salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Tenemos que pasar un proceso, ¿verdad?, para irnos deshaciendo de eso y haciéndonos más a la manera de Dios, ¿verdad?, para que cuando lleguemos al reino nuevo no vayamos a ser como antes, como Adán y Eva, ¿verdad?, que pecaron, aunque ya no va a existir el enemigo, ya no va a haber ningún tentador, ya no va a estar el pecado, y ya no somos nosotros esclavos del pecado. Antes de aceptar a Jesús éramos esclavos del pecado, entonces era difícil decirle que no al pecado, pero ahora ya somos libres, entonces ya el libre albedrío podemos decidir si caemos en el pecado o no, pero ya es nuestra decisión, no es porque somos esclavos que no podemos decir que no. Ahora sí tenemos la potestad, y como les he dicho antes, tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos ese Espíritu Santo con nosotros. ¿Por qué? Porque es el más poderoso, el ser más poderoso que existe. Y está dentro de nosotros. Esa es una de las oraciones de San Pablo, que dice, espíritu de sabiduría y de conocimiento para que sepan el poder que actúa en ustedes, dice. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Ese poder está dentro de nosotros, vive en nosotros. Y por eso podemos nosotros vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. No nos dejó solos, nos liberó, nos puso en libertad y nos puso alguien que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe, que pelee por nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quiero hoy que sepamos, porque todavía hay gente que no sabe lo que nos espera el día que nos juramos. Tienen miedo a ese momento de pasar de este mundo al otro mundo que Dios tiene para nosotros. Pero lo que nos espera es mejor que lo que estamos viviendo ahora. Como decía San Pablo, ¿verdad?, que lo que nos espera, que para él sería mejor morir y estar con Jesús, pero que se queda aquí, ¿por qué? Porque todavía había trabajo que hacer. Entonces, ahora en la mañana que me levanté, ese pensamiento se me vino a la mente, fíjense así. Gracias, Señor, por este nuevo día. Si me tenés aquí sobre la tierra, es que hay un trabajo que voy a hacer, que pueda hacer hoy el trabajo asignado para mí en esta tierra el día de hoy, y así cada día, ¿verdad? Si todavía estoy aquí, Señor, es porque todavía querés que lleve a cabo alguna acción, alguna cosa, y que pueda hacer eso que tenés para mí. Cuando ya el Señor crea que ya terminamos, nos va a llamar a descansar, al reposo, al verdadero reposo, ¿verdad? Donde vamos a reposar, donde toda angustia, donde no hay angustia, donde no hay temor, donde no hay rechazo, donde no hay dolor, donde no hay qué más.
Imagínense el mejor estado en que puedan estar. Y así va a ser el cielo, donde no nos vamos a acordar de lo que te hicieron, de lo que te dijeron, de lo que pasaste, de lo que sufriste. Todo eso va a ser olvidado. Vamos a estar en un estado de gozo. La palabra de Dios dice gozo. Entonces vamos a estar en un lugar de gozo, en un lugar de alegría, en un lugar. Otra cosa que tenemos que aprender a hacer, decía alguien una vez, tenemos que aprender a alabar a Dios, porque vamos a estarlo alabarlo. Y oí a alguien el otro día que decía, podemos alabarlo, Señor, gracias por esos pajaritos que cantan, qué bonito que se oye el canto de los pajaritos. Gracias, Señor, por el sol que nos alumbra, porque nos calienta. Gracias, Señor, por la comida. Gracias por el aire que a veces sopla, que nos refresca en este calor. Gracias por todo, por las amigas. Gracias por poder estar aquí. Gracias por el desayuno que tuvimos. Gracias por tantas cosas por las que dar gracias. O alabarlo, qué grande, Señor. Mira los cielos que hiciste y el sol, y le mandás todavía. Esa es otra cosa que me decía el Señor. A pesar de que la tierra cayó bajo el poder de Satanás, pero Dios sigue sobre él, porque sigue sosteniendo la tierra, sigue mandando al sol que salga, sigue mandando la lluvia, sigue, o sea, las cosas más grandes, como que más, Dios las sigue haciendo. Dios sigue sosteniendo la tierra, Dios nos sigue dando vida cada día, Dios sigue haciendo que los árboles florezcan, Dios sigue haciendo que la lluvia caiga, Dios sigue haciendo que el sol salga en el día y que se ponga en la noche. O sea que Dios sigue mandando todavía el mundo, Dios sigue todavía en control. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, nos está guardando y protegiendo. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor, porque eres lento para la ira y grande en amor y en misericordia. Y yo te pido, Señor, de que te reveles a nosotros, Señor, que podamos conocerte cada día, Señor, para que no seamos engañadas, para que no seamos apartadas de ti, Señor, que estemos firmes en el conocimiento que tenemos de ti, Señor, que nuestra certeza, Señor, la fe es la certeza de lo que se espera, que tengamos la certeza, Señor, de que tu propósito es llevarnos un día a tu presencia, Señor, donde va a cesar el trabajo, el dolor, la muerte, la enfermedad, la tristeza, las lágrimas, Señor. Que tengamos la convicción de que lo que nos espera es lo mejor que nos puede pasar. Te doy gracias, Señor, porque un día tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque nos trasladaste del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de la vida, Señor. Gracias porque perdonaste todos nuestros pecados. Y yo te pido, Señor, de que cada una aquí presente, Señor, pueda sentirse totalmente perdonada, Señor, totalmente limpiada, Señor, totalmente, Señor. Que nada, Señor, todo espíritu de culpa se va, todo espíritu de acusación se va, todo remordimiento se va, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y que nos demos cuenta, Señor, que somos libres, Señor, que nos has hecho libres de pecar, libres, Señor, de ese amo malvado al que estábamos obedeciendo, Señor. Gracias, Señor. Y que podamos conocerte como el Padre bueno, como el Padre amoroso, como el que quiere lo mejor para nosotros siempre, como el Todopoderoso también, Señor, que podés ayudarnos, Señor, en cualquier necesidad, y que vas a estar con nosotros todos los días, Señor, que podamos conocer a tu Espíritu Santo, ese poder que actúa en nosotros, ese Espíritu Santo que nos enseña, que nos capacita, que nos defiende, que nos instruye, que nos transforma, que nos hace cada día más semejantes a Jesús, que cada día podamos parecernos más a ti, Padre. Bendice a cada una de las que estamos aquí, Señor, y llénala de tu amor, Señor.
Llénala de tu amor, Señor. Llénala de tu presencia, Señor. Y que cada día podamos decirte, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí el día de hoy, Señor? ¿Para qué me tienes aquí sobre la tierra, Señor? Que pueda cumplir con ese propósito, Señor, para bendecir a los que están a mi alrededor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.